Bienvenidas a la clase de artística. Un gusto saludarles por este medio, espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de arte en el Ecuador. Cuando hablamos de arte ecuatoriano, pues debemos referirnos a muchísimas manifestaciones artísticas que existieron hace tantos años atrás, ¿sí? Pues el arte precolombino, o sea, lo que se hacía antes de la llegada de los españoles, pues podemos hablar de la escultura, de la cerámica, de orfebrería, de alfarería, o sea, de trabajos realizados con arcilla y también con metales preciosos. Estos hechos por diversas culturas que se ubicaban en el Ecuador antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de la cultura valdivia. Esta cultura existió en los años 3500 a 1800 antes de Cristo. Según investigaciones, pues estaba ubicada en la costa ecuatoriana. Ellos realizaban arte con arcilla, ¿sí? Y la cerámica que producían era sobre figuras humanas, ¿sí? Especialmente hacían las Venus o las figuras de barro, ¿sí? Que representaban la fertilidad. Se dice que estas figuras, mientras más grande tenían la cabeza, eran más espirituales, ¿sí? Y cuando tenían dos cabezas eran también igualmente consideradas como más femeninas o como que tenían más fertilidad, ¿sí? Entonces ellos hacían mucho de este trabajo en cerámica, ¿sí? De las figuras humanas, especialmente de las Venus de Valdivia. Por otro lado, la cultura machalilla existió pues en nuestro país en 1800 a 1500 años antes de Cristo. Según investigaciones, pues se ubicaban en la provincia, en Manabí, ¿sí? Se ubicaban en Manabí. Ellos realizaban pues figuras en cerámica con algunas variantes, ya que según se dice que esta evolucionó de la cultura valdivia, pues realizaban parecidas las estatuillas a las Venus, sí, pero con los cuerpos planos, las cabezas casi circulares y con adornos en sus orejas, sí. Ya estas estatuillas o estas figuras femeninas ya eran pintadas con pigmentos rojos que obtenían pues de las plantas o de los animales, sí. Entonces ya se ve una evolución en el arte, ¿sí? De las primeras esculturas que vimos, estas ya las vemos más trabajadas y también ya pues pintadas, ¿sí? Esto en la cultura machalilla. Cuando hablamos de la cultura chorrera, también ubicada en el norte de Manabí, pues esta también existió hace 1500 hasta 500 años antes de Cristo. Esta cultura pues ya le dio funcionalidad a los objetos que realizaba, como por ejemplo vasijas ya decorativas, que podían utilizarse ya sea para alimentarse o para guardar alimentos o cualquier otro tipo de elemento o de material que ellos deseaban pues guardar en estas vasijas. Ya se ve las figuras antropomorfas también, ¿sí? Quiere decir que tenían rasgos humanos y seres inanimados o de animales, ¿sí? Aquí vemos estos como pitillos, sí, que también servían, tenían una utilidad, ¿sí? Ya podemos ver que estas figuras pues tienen mejor acabado, son más decoradas, ¿sí? Y ya las vemos de esta manera, ¿sí? El arte se va perfeccionando poco a poco. Cuando se produce la llegada de los españoles, pues como les decía, hay un sincretismo en el pensamiento y en el estilo de vida de las personas que habitaban en nuestro país. Hay esta unión de los conocimientos españoles con los indígenas, ¿sí? Y ahí es cuando ya se crea, pues, a partir de ese momento, después de algunos años, se empiezan a crear escuelas de arte, ¿sí? Como la Escuela San Andrés en Quito, ¿sí? Que es considerada como la primera escuela de bellas artes. Está fundada para iniciar la evangelización de los indígenas, ¿sí? Evangelizar, hablarles sobre la palabra de Dios, ¿sí? Y ellos que hasta ese momento no creían, pues, en, en Dios como lo hacemos ahora la mayoría de los católicos, sino que tenían otras deidades como en la tierra, como el cielo, como el sol,
¿sí? Como la luna. Ellos ahora pues por la influencia española pues empiezan a creer en, en este Dios, ¿sí? En este Dios que no se podía ver, pero por la fe pues ellos debían o podían creer en él. En el siglo XVIII, pues, considerado el siglo de oro para el arte colonial, ya resaltan artistas como Bernardo de Legarda. ¿Sí? Él vivió en los años 1700 hasta el año 1773. ¿Sí? Este muy reconocido por trabajos escultóricos. ¿Sí? Era un escultor que se dedicaba a hacer este tipo de trabajos como las que vemos aquí, la Inmaculada Aladas, ¿sí? O también como los Cristos agonizantes que podemos ver nosotros en cualquier iglesia católica, ¿sí? Estas obras, pues, para hablarnos un poco más de la religión, ¿sí? De la religión católica en específico, ¿sí? Para de esta manera evangelizar a los indígenas y también dar a conocer la religión como nosotros ya la conocemos hoy en día. También pues destacan artistas como Caspicara, ¿sí? Es sucesor de Legarda, del artista que vimos hace un momento. Vivió en los años 1720 hasta el año 1796, ¿sí? Su nombre real Manuel Chili, conocido como Caspicara. Él dedicado a hacer ya el arte viviente, es decir, hacía esculturas que parecían adquirir movimientos, ¿sí? Un poco más reales, ¿sí? Él se especializó en este tipo de arte, ¿sí? Y aquí observamos una de sus obras llamada Sábana Santa, cual nos muestra pues la muerte de Jesús y la sábana que lo envolvía. Entonces a esto se refiere Sábana Santa, como estas figuras o estas mujeres están pues lamentándose por la muerte de Jesús y están tomando en sus manos esta sábana, ¿sí? Eso en lo que refiere al arte ecuatoriano. Entonces debemos estar conscientes de que el arte en nuestro país viene hace muchísimos años y que hay vestigios de mucho tipo de manifestaciones artísticas, ya sea en la escultura, en la pintura y en cualquier tipo de arte que se hacía así, en música también. Así que después de esta pequeña exposición, de esta pequeñísima exposición, la tarea para ustedes para la siguiente clase, por favor, van a hacer una investigación de 5 artistas ecuatorianas, sí, solo mujeres, por favor. Deben ser 5 tipos de arte diferentes o 5 manifestaciones diferentes, como por ejemplo pueden investigar a una que se haya dedicado a la pintura, una artista que sea escultora, que haya sido música, sí, cualquiera de estas artistas, pero solo mujeres y que sean ecuatorianas. Van a investigar su bibliografía, sí, todos sus datos más relevantes, como por ejemplo su nombre, sus nombres, cuándo nacieron, cuándo murieron, y si es que están vivas también, no hay problema, cuándo es su fecha de nacimiento, cuál es la información, dónde estudió, cómo se preparó, y si es posible, pues una imagen de la persona o de esta mujer artista, ¿sí? Esa va a ser la tarea, 5 por favor, 5 manifestaciones diferentes, 5 artistas ecuatorianas diferentes. Les agradezco mucho su atención, espero se encuentren bien y no se olviden subir la tarea a la plataforma hasta la hora y fecha indicada en la hoja de actividades. Que Dios les bendiga y ojalá el próximo año nos podamos ver. Gracias.